Buenos días, hermanos. Hemos comenzado la tercera semana de Cuaresma y hoy lunes de la tercera semana, escuchamos en la primera lectura el libro de los Reyes, el episodio de la curación de el personaje conocido como Naamán, el sirio. Una lectura un poco larga que dice así. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó: vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano 10.000 talentos de plata, 6.000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos, una carta al rey de Israel que decía: al llegarte esta carta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó que le dijeran: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: yo me había dicho, saldrá seguramente mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma, sanaré de la lepra. El Albaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta se marchó furioso. Sus servidores se acercaron a decirle: Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio? Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él exclamando: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Bueno, hasta aquí la lectura, un poco larga, pero muy instructiva, porque la curación de Naamán el sirio se ha convertido o se ha considerado en el tiempo de Cuaresma como una prefiguración de la llamada a todas las naciones a la fe y al bautismo, porque el camino que sigue Naamán hasta el rito que le cura indica de alguna manera el camino que todo candidato tiene que hacer en los sacramentos, que no son válidos, no se reciben en el interior del corazón, en el interior de un diálogo amoroso entre Dios que se revela y el hombre que obedece y que se adhiere a Dios por la fe. Esto es lo importante, una adhesión y obediencia a Dios por la fe. Naamán se puso furioso. Tendría que haber salido a recibirme, no sabe quién soy, porque a veces nos pensamos que somos más que Dios tiene que ser de una determinada manera con nosotros. Y Dios además nos lo suele poner a veces muy sencillo. Y como a Naamán, que le dijeron: hombre, si te hubieran pedido una cosa difícil lo hubieras hecho, cuanto más si lo que te ha dicho es: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Al final obedeció y se curó. Este es el signo de que el profeta es profeta, se cumple su palabra. El que se sumergió en el baño de la regeneración renunció a sí mismo, a sus criterios, a su forma de pensar. En una palabra, es renunciar al mal también.
y se adhirió a la palabra del que era enviado por Dios, que en el fondo es la palabra es Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros en Cuaresma. Renunciar a nosotros mismos, renunciar al mal, renunciar al maligno y adherirnos a Cristo, que se despojó de su condición divina, tomó la condición de siervo para que nosotros seamos vestidos de la condición de hijos de Dios y salgamos del bautismo resplandecientes como el sol, curados del pecado, limpios de la peor lepra que existe, para ser hijos de Dios. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.